Quiero esta noche, hermanos, hablarle de un remanente. Yo pensaría, o no sé si todos nosotros tenemos idea qué es un remanente. Quiero hablarle esta noche de eso y quiero instarle, hermano, a procurar ser parte de ese remanente de Dios. Busque conmigo ahí donde estaba la lectura bíblica. En el capítulo 19, primer libro de Reyes. Nada más voy a leer versículos 9 y 10 para tener la idea de lo que quiero compartir esta noche. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10. Y luego termino leyendo el versículo 18. ¿Están conmigo ya, hermanos? Dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 18. Dios hablando dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Quiero, Señor, pedirte que tú nos ayudes a poner atención. Ayúdanos, Señor, a aceptar el reto, a aceptar el desafío, a corregir nuestra actitud en la vida espiritual, a tomar, Señor, decisiones diferentes. Gracias esta noche. Ayúdanos a ocuparnos de tu palabra en estos minutos, Padre, te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Hace años yo aprendí algo que pienso que en alguna medida me ha ayudado bastante. Cuando uno se da cuenta que alguien es cristiano, que llega a la iglesia y es miembro de la iglesia, uno está tentado a ver a todos como un todo, como un grupo que va a ser igual, como un grupo que va a responder igual, como un grupo que va a trabajar igual, como un grupo que va a ser fiel por igual, como un grupo que va a diezmar igual, que va a ofrendar igual. Uno esperaría eso. Hace años yo aprendí que eso no es así, hermanos. Y cuánto me ha aliviado eso en mi trabajo en el Señor. Nunca Dios ha hecho algo con el 100% de su gente. No porque Él no lo quiera hacer, sino porque el 100% de la gente no dispone su corazón para que Dios haga algo con ellos. Pero nunca Dios ha hecho algo con el 100% de su gente. Nunca Dios ha sido adorado por el 100% de su gente. Nunca Dios ha sido obedecido por el 100% de su gente. Nunca Dios ha tenido un 100% de fieles. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Nunca. Usted puede verlo en toda la Biblia. Nunca ha habido un 100% de fieles al Señor. Nunca a Dios le ha dado el 100%. Nunca. Nunca ha diezmado el 100% de su iglesia. Nunca. Nunca el 100% ha tenido su corazón en las cosas de Dios. Nunca el 100%. Ahora, lo que me daría pena, hermano, es que esta noche usted fuera parte de esa gente que no ha sido parte del 100%. Nunca el 100% lee la Biblia y ora. Nunca.
Nunca. Nunca a una iglesia ha asistido el 100% a cada culto. Nunca. Jamás. Jamás. Uno se queda asombrado cuando se da cuenta de la gente que llega a algunas iglesias, vaya por decir algo, a ganar almas. Usted hoy dice, hermano, ¿cuántos ganan alma en su iglesia? 300, hermano. Cada sábado nos juntamos 300 para ganar almas. Pero ¿cuánto es la asistencia? ¿Cuánto es la asistencia? 1500, hermano. Y ellos están diciendo, el pastor está diciendo, mire, pero tan poquitos que vienen a ganar almas. Para usted, para mí son bastantes, son 300. Pero su asistencia es de 1500. Hermanos, nunca el 100% le ha respondido a Dios. Aprender eso me ayudó bastante. Me liberó como no tiene idea. Yo aprendí hace tiempos, hermano, a no pelear con los infieles. Aprendí hace tiempos a no rogar a quien no quiere servir a Dios. Aprendí a dormir tranquilo, aun cuando así vino nada más el 30% a la iglesia. Siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente. Mi mensaje esta noche es para decirle, sea parte de ese remanente. Sea parte de ese remanente. No sea parte del 70% que nada que ver. Sea parte del 30% que es el remanente. El diccionario tiene una definición de remanente bien práctica, bien breve. Dice remanente: aquello que queda de algo. Ya estuvo. Eso es remanente. Aquello que queda de algo. Dice, eso dice el diccionario de la Real Academia. De 32,000 que eran del ejército de Gedeón, 32,000 era el 100%. ¿Cuánto era el remanente? 300. Cuando Dios habló a Gedeón y le dijo, llévalos a las aguas, diles que se vayan temprano, ¿cuántos se fueron? 31,700. 300 es el remanente, 300 es aquello que queda de algo. Ese es el remanente. Ese es mi mensaje esta noche, hermano. No que ya terminé. Pero sea parte de ese remanente. Sea parte de aquello que queda de algo. Cuando Josafat preguntó a Acab si aún había algún profeta por el cual consultar a Dios, Acab dijo a Josafat, aún hay un varón, aún hay un varón. Ese aún significa todavía, todavía. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Dios. Se llama Micaías. Micaías, en cierta forma, era aquello que queda de algo. Aún hay un varón, aún queda uno. Ese es el remanente. Ese es lo que ha quedado para Dios. Él era el remanente. Elías dice en 2 ocasiones en este pasaje, en el 9:10 y en el 13:14. En 2 ocasiones Elías dice, y solo yo he quedado,
¿Sabe lo que Elías está pensando, hermanos, cuando describe la condición del pueblo de Israel, lo que ellos han hecho? Él dice que los hijos de Israel han dejado el pacto de Dios, han derribado sus altares, han matado a los profetas, y luego él dice, solo yo he quedado. ¿Sabe la sensación que Elías tiene? Es que él es el remanente. Yo soy aquello que ha quedado de algo. Yo soy aquello que ha quedado de un pueblo que se mantenía en el pacto con Dios, pero que ha dejado ese pacto. Yo soy aquello que ha quedado de algo, que se acercaba a los altares para adorar, pero ya no lo hace, ya derribaron sus altares. Solo yo he quedado. Lo que Elías no sabía, hermanos, y gracias a Dios por eso. Lo que Elías no sabía es que había un remanente de 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal. Yo creo, hermanos, que en cualquier parte de esta tierra hay remanentes que se han quedado fieles a la palabra de Dios, se han quedado fieles a la doctrina del Señor, se han quedado fieles a una vida de santidad, a una vida cristiana. Se han quedado fieles a una vida separada con el mundo. Gracias a Dios por eso, hermano. Usted le echa un vistazo general al cristianismo y parece que han dejado el pacto de Jehová. Han derribado sus altares. Han aborrecido a los profetas. Han matado a los profetas. Aborrecen los predicadores. Elías dice, solo yo he quedado. Pero lo que no sabía es que había un remanente. Dice Dios, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. No se rindieron, se mantuvieron fieles, se mantuvieron de pie, se mantuvieron leales a Dios. Ese es el remanente. El resto del pueblo de Israel había dejado el pacto de Dios, había derribado los altares y había matado a los profetas. Pero hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Se han quedado firmes. No han cedido a adorar a Baal, mucho menos a besarlo. Hay momentos, hermanos, en los que es fácil sentir que uno está solo. ¿Cuántos cristianos, aún algunos de ustedes, de repente han sentido esa sensación de, hermano, pero ¿por qué nosotros así? ¿Y por qué solo nosotros? Mire todos los demás. Mire cómo andan, mire cómo hacen, mire cómo viven, mire cómo visten. ¿Y por qué nosotros, hermano? ¿Cuántas veces, hermanos, hay momentos en los que es fácil sentirse que uno está solo, que es aquello que queda de algo? Somos solitos. Somos raros. Cuando ve lo que pasa con el cristianismo, cuando se observa el estilo de vida que los cristianos han adoptado, cuando uno se puede encontrar con cualquiera y decir, mire, yo soy cristiano, con un estilo de vida que nada ha pegado a la Biblia. Cuando se escucha lo que se predica, cuando uno mira cantidades de gente yendo por ese rumbo, fácil sentir lo que Elías sentía. Solo yo he quedado. ¿Por qué nosotros somos diferentes? ¿Por qué nosotros hacemos las cosas de esa manera? ¿Por qué nosotros creemos eso? ¿Por qué nosotros somos tan cerrados? ¿Por qué nosotros? El panorama espiritual que Elías apreciaba, hermanos, era fatal. Era fatal. Yo le he dicho en otras ocasiones, Elías no está hablando de un pueblo pagano. Elías no está hablando de un pueblo que no conocía al Dios creador. Elías no está hablando de un Dios que nunca había tenido la palabra de Dios. Elías no está hablando de un pueblo al que nunca le había sido enviado un profeta. Es más, los habían matado. Pero cuando Elías mira ese pueblo
de Israel. El estado espiritual, la actitud espiritual, la apatía espiritual. Elías aprecia algo fatal. El comportamiento del pueblo, las actitudes del pueblo, cómo vive el pueblo. Todo apunta a que la cosa andaba mal. Elías no puede pensar otra cosa más que ha quedado solo. Y solo yo he quedado. ¿No le parece que es crítico, hermanos? ¿No le parece que pone en mucha duda si usted está en lo correcto o no está en lo correcto? Cuando ve que todo el mundo va por la puerta ancha. Cuando usted ve que todo el mundo hace lo que hace y otros lo siguen haciendo porque otros lo hacen. Y ahí va la avalancha, ¿no? Y usted solito se queda fiel al Señor, tratando de hacer las cosas diferentes como Dios dice en su palabra. En algún momento le entra la duda: ¿será que estoy en lo correcto? ¿Será que no mejor me uno al montón? ¿Será que mejor no cambio un poquito? Elías dice: y solo yo he quedado. Las dos veces que se le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías?, él da la misma respuesta. He sentido, dice Elías, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Había algo en Elías que le consumía. Dice: porque los hijos de Israel, esa gente que ha visto tu poder, esa gente que en algún momento ha sido depósito de tu gracia, de tu bondad, los hijos de Israel han dejado tu pacto. No les importó ese pacto que hicieron contigo de fidelidad. Le restaron importancia a eso. Han derribado tus altares. Han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado. Elías creía que solo él era aquello que quedaba de algo. Elías creía que solo él era el remanente. Elías, al ver a aquellas multitudes de su pueblo que han dejado a Dios, que han llegado a ser infieles, que ya no adoran a Dios como deben adorarle, y que la palabra de Dios ya no es importante, él dice: soy el único que ha quedado. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han dejado de ser fieles, han dejado de ser leales. Se olvidaron de ese compromiso personal contigo. Han derribado tus altares. ¿Qué significa eso, hermano? Han derribado tus altares. Eso es que han roto su comunión contigo por completo. No se olvide que el altar era lugar de encuentro con Dios. El altar era lugar de ofrecerle sacrificio a Dios. El altar era lugar de comunión con Dios. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Han derribado tus altares. Han dejado la verdadera adoración. Han dejado de adorarte. Han dejado la comunión contigo. Han acabado con la adoración. Y no solamente, no solo dejaron los altares, los derribaron por completo. Han matado a espada a tus profetas. Hermano, la situación era crítica. Ese pueblo ha roto por completo con Dios. Dejó su pacto, derribó sus altares y ahora mata a los profetas. Están diciendo: nos separamos de Dios por completo. Ni su pacto, ni comunión con Él, ni adoración a Él, ni su palabra. Cero relación con Dios. Eso están diciendo. Cero comunión con Dios. Su desprecio por su palabra y por su mensaje había llegado a extremos increíbles. No han soportado a sus profetas, los han matado. Hermanos, el pueblo de Israel, ¿cómo le costó eso? ¿Recuerda qué hicieron con Esteban en el Nuevo Testamento?
Cuando Esteban estaba predicándoles la última vez, recuerda que hacían ellos, crujían los dientes, hermano. Esteban les era ofensivo, les era pesado, crujían los dientes contra Esteban. No toleraban su mensaje, no podían oír su mensaje. Es que Esteban estaba directo también con ellos. Recuerda que les decía Esteban, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Ustedes resisten al Espíritu Santo, hermanos. Y ese pueblo, cada vez que oía eso, crujía los dientes contra Esteban. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos de los profetas, hermanos, no los pusieron en la cárcel? Los amenazaron. Les dijeron tantas veces que los iban a matar. A cada uno de los profetas. Elías solo miraba una decadencia espiritual terrible a su alrededor. Elías miraba cómo lo espiritual se había acabado en el pueblo, no quedaba nada. Hermanos, déjeme decir una cosa, eso le puede pasar a la iglesia del Señor también, hermano. Tarde o temprano podemos ir cayendo en un letargo espiritual. Todo lo espiritual se puede ir acabando en nuestra vida y se puede ir acabando en nuestra iglesia. Podemos ver cómo se acaba todo, cómo nuestras vidas espirituales van dejando de ser espirituales, cómo la comunión con Dios se va quedando por un lado, cómo aquel lugar que te miraba doblar tus rodillas ya no te mira doblar tus rodillas, cómo aquel ánimo de leer su palabra se fue quedando por un lado. Hermanos, a la mayoría de iglesias en el Apocalipsis, Dios no les dice cosas bonitas. Qué fácil para la iglesia del Señor también pasarle lo mismo. Parecía que todos habían dejado a Dios. Todavía es pueblo de Dios. Todavía nunca dejó de llamarse Israel. Nunca dejaron de ser hijos de Jacob. Siempre, Israel nunca dejó de ser Israel hasta el día de hoy. La iglesia se va a seguir llamando iglesia, hermanos. Aun cuando así haga lo que haga o deje de hacer lo que hacía. Aun cuando ya no haya una relación espiritual con Dios. Aun cuando el mundo sea parte de la misma iglesia. El rótulo de afuera va a seguir siendo iglesia. Siempre nos vamos a conocer por iglesia. ¿Dónde hay una iglesia? Ahí está una iglesia. Pero una iglesia que ha dejado a Dios por un lado. Una iglesia que ha ido tras de Baal, se han postrado ante él y lo han besado. Dios ya no es su objeto de adoración. Su palabra ya no es interesante escucharla, ni leerla siquiera. La santidad ya no es parte de la vida del cristiano. Pero allá afuera dice iglesia. ¿Recuerda que dijo el Señor a una de las iglesias en el Apocalipsis? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y a una de las iglesias el Señor le dijo, sé vigilante y procura que esas cosas que están para morir no mueran. Sería triste, hermanos, que el Señor un día nos viera como una iglesia que a tiempo murió. Cuando el Señor ve a la iglesia, está viendo cada uno de nosotros, está viendo su vida, su corazón y el mío, hermano, porque usted y yo somos la iglesia del Señor. Parecía que todos han dejado a Dios. Siguen llamándose pueblo de Israel, siguen llamándose pueblo de Dios, pero han dejado el pacto de Dios, han derribado los altares de Dios y han matado a los profetas de Dios. Sin embargo, se sigue llamando pueblo de Dios. Qué peligroso, hermanos. Elías no puede creer aquel nivel al que ha caído el pueblo de Dios. No puede creer cómo han sido capaces de dejar por un lado su pacto.
Elías no puede creer la indiferencia, la ingratitud de un Dios que ha sido bondadoso con ellos. Y no solo han abandonado los altares de Dios, los han derribado. Bueno, eso va más allá. Derribar los altares de Dios, eso es como que el pueblo no pensaba jamás volver a adorar a Dios. Dejemos los altares, destruyamos los altares, derribamos los altares. ¿Por qué? Porque no estamos pensando jamás volver a tener comunión con Dios. No pensamos jamás volver a estos altares, derribemos esos altares. Hermanos, el pueblo de Dios son creyentes con esa actitud. Son cristianos que no quieren nada con Dios, nada con la iglesia, les importa la iglesia. Van cuando pueden, van cuando quieren, van cuando les da gana, van cuando inventan cualquier cosa por no estar en la iglesia. Cristianos, hermano. No están haciendo lo posible. Yo quiero ir a la iglesia del Señor, amo al Señor, quiero estar ahí. No, para nada. Ellos no pensaban volver jamás a adorar a Dios, no pensaban jamás volver a ofrecerle sacrificio a Dios, nada. Derribemos los altares. Si se quedan en pie, probablemente regresemos un día. Derríbenlos por completo. No tenemos planes de volver a edificar. ¿Recuerda qué hizo Elías antes de ofrecer sacrificio? Cuando estuvo con los profetas de Baal ofreciendo sacrificio, ¿recuerda qué hizo Elías? Arregló el altar que estaba, ¿qué? Arruinado. ¿Cuánto tiempo hacía, hermanos, que nadie frecuentaba ese altar de Dios? ¿Cuánto tiempo hacía que nadie había venido a ofrecer sacrificio a Dios allí en ese altar? Se arruinó el altar. Y es el mismo Elías el que tiene que arreglarlo, porque está arruinado, para ofrecer sacrificio a Dios, cosa que no se hacía por mucho tiempo. El pueblo de Israel no pensaba volver a ofrecerle nada a Dios. No pensaba jamás volver a tener comunión con Él. Derribaron sus altares, los destruyeron, los acabaron por completo. ¿Cuánta gente en nuestros días ha dejado a Dios? Y no solo ha dejado a Dios, han derribado sus altares también. Ya no tienen la intención de ser cristianos que se encuentran con Dios en algún lugar de su vida, en algún momento de su casa, en algún lugar de su casa. Déjenme preguntar una cosa, hermanos. ¿Hay altar en tu casa? ¿Hay altar en tu casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lugar que podía dar testimonio de que tú doblas tu rodilla diariamente en ese lugar? ¿Dónde está ese altar en tu casa? Dice, no, hermano, yo no tengo altar. Yo no tengo altar. Yo nunca me encuentro con Dios cada día. Yo no tengo un lugar de comunión con Dios, de encuentro con Dios. Mi casa no tiene un lugar donde Dios sepa que me postro de rodillas. ¿Hay altar en tu casa? Sí, hermano, tengo un altar en mi casa. Ahí está Shakira en la pared. Está Ronaldinho, Messi en el otro, Ronaldo en el otro, y la orejona del Real Madrid lo tengo ahí. Ese es mi altar, hermano. ¿Y te encuentro con Dios? Ahora no estoy diciendo con eso que quites eso y pongas una imagen de Jesucristo, la Virgen María, aunque sea. No estoy diciendo eso. Pero por lo menos en tu casa debería haber un lugar que se identifica como el lugar de oración. Nunca más piensan volver a esos altares cristianos. Ahora adoran a Baal.
doblan su rodilla y lo besan. Pero Dios es un fastidio. Recuerda que dijo el pueblo de Israel, hermanos, en el libro de Malaquías: es un fastidio. Así lo miraban. Dice, hermano, el pueblo de Dios, el pueblo al que Dios ha bendecido, al que Dios ha guiado, al que Dios le dio su palabra, llega a un momento en el que la vida espiritual y la relación con Dios es un fastidio para ellos. Dice, qué aburrido, qué cansado otra vez servir a Dios, ir a la iglesia, ganar almas, tocar puertas. Qué aburrido es eso. Quien eso hace, hermano, ni cara debería tener de estarle pidiendo a Dios bendiciones. Si la obra de Dios te es un fastidio, si tomar unos minutos de rodillas con Dios y leer su palabra te es un fastidio, no hay chance en tu vida para hacerlo, ¿por qué tienes cara de pedirle a Dios algo todavía? Hermano, un remanente. No es el 100%, hermanos. No es toda la gente que usted mira, no importa si son 60, 80, 100, 500, 1000, no importa. No son los miles, no son los 500, no son los 80. Es un remanente. ¿Quiere ser parte de ese remanente? Póngase en serio, hermano. Ponte en serio, joven. Señorita, ya deja la pereza, ya deja la indiferencia. ¿Vas a ir a la iglesia? No sé, voy a ver si voy. No quiero decir que eso me da cólera, pero me da cólera, hermano. Rogados para venir a la iglesia, perezosos, llegan tarde, cansados, a mal sentarse, a dormirse. No, hermano, no es el 100%, es un remanente nada más. Es un remanente. Qué fastidio estar yendo a la casa de Dios, qué fastidio hacer las cosas. Oh, yo creo que hoy no voy a ir, estoy cansado. ¿Y en qué te cansaste? ¿Sirviendo a Dios? ¿Y en qué te cansaste? Hay cuánta gente se cansa para ir al evangelismo, hermanos. Pero invítelos a otra cosita y allí no hay cansancio. Yo le digo a Daisy, yo le decía, hay dos cosas que yo jamás voy a entender en mi vida. Me voy a morir, hermanos, y el día que me muera, sepa que me morí sin entender esas dos cosas. Una, cristianos enfermos. Enfermos para venir a la iglesia, pero no enfermos para ir al trabajo. Porque los enfermos que no están ahorita aquí, llámenles mañana a las 8:30 de la mañana, a ver si están en la cama todavía porque están enfermos. Ya están en su trabajo. Enfermos para venir a la iglesia, pero no para ir al trabajo. Enfermos para venir a la iglesia, pero no para irse a un cumpleaños, pero no para irse al mercado, pero no para irse a pasear. Yo no voy a entender eso jamás. Y la otra que no entiendo, y me voy a morir sin entenderla, es que hay familia de 3, hay familia de 4, hay familia de 5, se enferma uno y se quedan los 5. ¿O no? Uno es el que se enferma, una es la que se enferma y se quedan los 5. Cuidándolo. Uno le lleva agua, el otro le hace café, el otro le lleva el pan, otro lo tapa, otro lo enchamarra, otro lo cae. Pobrecito, está bien enfermo. 5 ya quisiera yo tener 5 para que me cuiden cuando me enfermo. ¿Sabe que hace un año cuando me enfermé, hermanos? Si no es porque regresan a mi familia y la iglesia. ¿Sí se acuerdan algunos? Yo había pasado toda la noche sin dormir, con un tremendo dolor, y domingo en la mañana todavía tenía dolor. Daisy y Esteban se vinieron a la iglesia, yo me quedé solo, con tremendo dolor. Y si no es porque aquí algunos se dan cuenta de eso y dicen, no, hermana, regrese, váyase con hermano Freddy. Y ustedes, ¿qué están haciendo aquí cuando llegaron los dos? Si acaso uno para que me cuide, pues los dos.
Y no llegaron a cuidarme, hermano. ¿Usted cree que yo le creo a usted que se quedó cuidando a su paciente? No sea mentiroso, hermano. Usted se quedó echado nada más, agarrándose del enfermo que había en su casa. Uy, qué bueno que te enfermaste, mi amor, porque así yo no voy a la iglesia. Ya tengo, hermano Freddy, mi esposa está bien grave, pero bien grave. Yo no puedo ir a la iglesia ahora. ¿Cuánta gente se queda? Esas cosas yo no las voy a entender jamás, hermano. Nunca. Con una gripita ya no vienes a la iglesia. Ya quisieras saber que mañana estás en tu casa a las 10 de la mañana con tu gripita. ¿Sí o no? Bueno, así las cosas andan de grave. Pero somos cristianos, somos el pueblo de Dios, somos la gente que Dios ha salvado, somos la gente que Dios ha bendecido, que Dios ha redimido. Y estamos a la cacería de excusas para no llegar a la casa de Dios, para no servir al Señor, para no serle fiel, para no diezmar, para no ofrendar, para no darnos a Dios, buscando lo que caiga. Hermano, la cosa no era fácil para Elías aquel día. Dice, solo yo he quedado. Mire todo ese pueblo. Se han ido al mundo para vivir y hacer lo impensable. Hermanos, ¿cuántos cristianos? Mire, échale un vistazo, hermano. ¿Cuántos creyentes viven de un culto a la semana? ¿Y cuántos otros todavía pretenden ser cristianos y hace días se fueron al mundo? Han creado su propia forma de religión. Dice, yo soy cristiano a mi manera. Para mí eso es ser cristiano. Hermano, ninguno de ustedes y yo somos cristianos porque así es para mí ser cristiano. Este libro es el que nos dice que es ser cristiano. Yo no soy cristiano porque yo creo que así es como debe ser un cristiano. Bueno, yo no tengo ni que complicarme pensando ¿y qué es ser un cristiano? No, solo tengo que leer la Biblia, pero ¿sabe cuál es el problema? La gran mayoría ni la lee. ¿Cómo pueden ser cristianos, hermano? Por lo menos de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Dios, ¿cómo pueden serlo? Derribaron los altares y han creado su propia forma de adorar. Habían acabado a los profetas de Dios, habían querido silenciar a Dios mismo. Hermanos, matar a los profetas de Dios era querer silenciar a Dios mismo. Eran los profetas a través de los cuales Dios se comunicaba con ellos. Matar a un profeta era cortar la comunicación con Dios. Era tratar de silenciar a Dios para que ya no nos diga nada a nosotros. Eran los profetas los que decían, Jehová dice, así ha dicho Jehová. Si matan a los profetas, ¿quién va a decirles, así ha dicho Jehová? Nadie. Isaías dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Matar a los profetas, hermano, era tratar de silenciar a Dios, que Dios ya no nos diga nada, que Dios ya no nos hable, que Dios ya no nos mande mensajes, que Dios ya no esté diciéndonos nada. Se mueren los profetas. Ellos no querían volver a oír eso. Jehová dice, así ha dicho Jehová. Ni eso quería oír el pueblo de Israel, hermanos. Ni eso. Usted léase el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta, si encuentra en toda la Biblia un profeta de Dios que fue estimado, que fue amado, que fue honrado, que fue puesto en alto, que le tributaron honores, que le dieron reconocimientos. Si encuentra un profeta de esos en la Biblia, de Dios, me lo muestra. Busque qué pasó con cada profeta de Dios. No querían ni siquiera volver a oír a alguien.
les molestaba, les ofendía. Cuando Amós estaba predicando y el rey lo supo, la queja que llegaron a darle al rey es que nadie podía sufrir las palabras de Amós. Y llegaron a regañar a Amós: ¿por qué estás predicando eso? ¿Por qué estás anunciándonos eso? ¿Por qué nos amenazas de esa forma? Es Dios quien está anunciando juicio, no Amós. Pero le reclamaron a él. Y él dijo: mire, yo ni soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo soy boyero. Yo recojo higos silvestres. Si yo estoy diciendo esto es porque Dios me ha dado para decirlo. Yo ni en cuenta, yo boyero soy. Porque nadie podía sufrir las palabras de Amós. Hermano, usted no tiene idea de la cantidad de cristianos, entre comillas, que ya hace tiempo perdieron interés en la Biblia. Ya hace tiempo. Y otros nunca lo tuvieron, así que no lo han perdido, porque nunca tuvieron interés en la Biblia. Llegan a una iglesia, pero la Biblia no es lo que les importa. La verdad, hermanos. ¿Usted qué vino pensando a la iglesia hoy en la noche? ¿Qué venía pensando cuando vino a la iglesia? ¿Alguna vez alguien ha llegado a la iglesia con esa ansiedad, con ese gustito? Vamos a abrir la Biblia, nos van a predicar, a ver qué Dios nos dice hoy. ¿Alguien ha llegado así alguna vez a la iglesia? ¿O nada más entré a la iglesia, a la catedral? Lo que me faltó fue persignarme. Entré, me senté, salí y me fui. Pero no llegué con ansiedad, no llegué con inquietud. No llegué emocionante. ¿Dónde voy a abrir la Biblia esta noche? ¿Dónde Dios me va a hablar esta noche? ¿Qué me va a decir Dios hoy en la noche? ¿Qué voy a tener que arreglar en mi vida hoy en la noche? Hermanos, ¿cuánto cristiano sale como entró? Jamás, mire, aquí en este pequeño grupo hay un buen porcentaje de ustedes que nunca han sabido qué es venir a este altar y doblar su rodilla. Nunca. Son tan duros de servir, son tan orgullosos. Yo levantarme, ir al altar, doblar mi rodilla, yo, duros de servir, incircuncisos de corazón. ¿Cuándo dan un paso para el altar? Jamás. Pero eres pueblo de Dios. Eres cristiano, ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Todos son cristianos aquí? Amén. Todos son cristianos aquí. Ahora déjeme preguntar una cosa. ¿Qué de cristiano tienes? ¿Qué de cristiano tienes? Nada más que asisto a una iglesia bautista, hermano. Se llama Monte Gerizim. Eso es todo. Quiero obviar un pasaje que está en Romanos. Por tiempo no quiero ir ahí, hermanos. Pero usted puede leer Romanos capítulo 11, versículos 2, 3 y 4. Y está hablando exactamente de lo mismo. Nada más que en el versículo 2, Pablo hace una pregunta y él dice: ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Contra Israel. Lo que estamos leyendo en primer libro de Reyes, capítulo 19. Pablo lo cita en Romanos capítulo 11 y Pablo lo cita como una invocación de Elías contra Israel, diciéndole: Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo yo he quedado. Pablo toma eso como Elías hablando delante de Dios en contra de Israel por lo que había hecho. Así es como Pablo lo presenta. Y aquel día Dios le dejó saber a Elías que en realidad no es la totalidad del pueblo
los que han dejado el pacto. Hermanos, debo de reconocer algo esta noche. Hay algunos de ustedes a los que no les estoy predicando esta noche. ¿Sí me explicaron? Sí me expliqué. Hay algunos de ustedes a los que no les estoy predicando esta noche, porque son fieles, diezman, leen la Biblia, tienen altar en su casa, llegan a ganar almas, llegan a todos los cultos. A usted no le estoy predicando. Pues son como 12 o 15 si mucho de toda esta gente. Entonces quiere decir que con el resto estoy hablando. ¿Sí me explico, hermanos? Aquel día Dios le dejó saber a Elías que en realidad no es la totalidad del pueblo los que han dejado a Dios, los que han dejado el pacto de Dios. Dios le dejó saber a Elías que dice: mire, Elías, no es la totalidad. Estás equivocado, Elías. No es la totalidad del pueblo los que han derribado sus altares y han doblado su rodilla ante Baal. Hay 7,000. Elías, no eres el único que quedas. Esa era la sensación de Elías, hermanos, cuando miraba la multitud. Dejar el pacto de Dios, derribar los altares, matar a los profetas, irse tras de Baal. Elías ve toda esa multitud y la sensación que él tiene es que solo yo he quedado. Y Dios dice: no, Elías, no. Hay 7,000. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Hermanos, gracias a Dios por el remanente, hermanos. Gracias a Dios por cristianos fieles. Llegan a todos los cultos, aman al Señor, ganan almas, diezman, ofrendan, participan. Gracias a Dios por ese remanente, hermano. Pregunta: ¿quieres ser parte de ese remanente? ¿Quieres, hermano? Ese no es un privilegio de poquitos. El remanente no es un grupo cerrado en el que tienes que llenar un montón de requisitos para entrar. No, nada más disponte a ser fiel al Señor. Ama al Señor, sé fiel a todos los cultos, gana almas, testifica, lee la Biblia, ora, entrégate al Señor, sé parte del remanente. Ya deja el mundo, deja la música, deja de vestirte como te viste, vístete como cristiano, sé parte del remanente. Pero ¿qué te cuesta, verdad? O sea, ay, no, pastor, eso está muy difícil. Yo no sé por qué siempre lo mismo. Es que no quiere ser parte del remanente, quiere ser cómodo. Hermano, hay un montón de cristianos delicaditos, hermano. No les gusta que nada se les diga. A mí no me va a hablar de esa forma. Pues yo te hago, ¿y qué? Hermanos, aquel día, cuando Moisés llegó donde estaba el pueblo de Israel, y se oía la bulla, la fiesta, la algarabía que tenían, fiesta a Jehová. Llegó Moisés. Hermanos, ¿usted puede creer la ira que le dio Moisés? Comenzando con Aarón, hermanos. Fue el primero en criticar a Moisés porque se enojó tanto aquel día. Dice: ¿por qué se enoja mi Señor? ¿Qué quería Aarón, hermanos? Que Moisés bajara matándose de la risa viendo al pueblo perdido como estaba, y dice: para vergüenza del pueblo de Israel. Dice la Biblia que Moisés ardió en ira, hermanos, tiró las tablas y las rompió, tablitas nuevecitas, recién escritas por Dios, de ahí viene. Y fue tanta su ira, se le olvidó que tenía en la mano, creo yo. Las tiró y las hizo pedazos. Y Aarón dice: no se enoje, mi Señor. Usted sabe que el pueblo es así, es dado al mal, ¿no? Así, hermano, con esa pasividad. Y Moisés, dice la Biblia, que se paró afuera en la puerta del campamento y dijo: quien esté por Jehová, ¿qué dijo? Júntese conmigo. De 12 tribus, hermanos, ¿cuántas tribus se juntaron con él? Una tribu.
¿Cuál fue? La tribu de Leví. Todo el pueblo de Israel, las 12 tribus del pueblo de Israel, con Aarón como líder al frente. Y recuerde eso, hermano, que la Biblia dice que el pueblo se había desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Si Moisés hubiera estado, hermanos, ese becerro no se hace. Ese becerro no se funde. Pero Aarón era de los líderes complacientes, ¿no? Como Saúl. El pueblo escogió lo mejor del ganado y el pueblo lo trajo. El pueblo lo quiso traer. ¿Quién era el rey? Y ahora Aarón dice, está bien, el pueblo Aarón, ¿será que nos desenfrenamos? Desenfrénense. Aarón, ¿será que hacemos esto? Háganlo. ¿Nos haces un becerro? Hagámoslo. ¿Tienen con qué? Y llega Moisés, hermano, muy bravo. Se paró. Él esperaría una reacción diferente. Quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él los de la tribu de Leví solamente. Un remanente. Era la tribu que servía a Dios. Era la tribu de donde eran los sacerdotes. Era la tribu encargada de los quehaceres del tabernáculo, del templo. Esa era la tribu. Fue la única que se juntó con él. Y el resto, cada quien por su lado, a seguir siendo pueblo de Dios a su manera, ofreciéndole a Dios lo que ellos querían, no lo que Dios decía, trayéndole la coja o el cojo, el ciego, diciendo que no tengo, pero tengo. Recuerda que dice Dios en Malaquías, hermano: maldito el que teniendo que ofrecerle a Dios, le ofrece lo que no sirve. O sea, ay, hermano, yo no diezmo porque no tengo, pero mira cómo andas gastando, ¿verdad? Hermano, yo no doy ofrenda apenas, me da vergüenza, pero pasa el canasto y yo no doy nada. Pero andas disfrutando tus cositas, te cargas un iPhone de los últimos, ¿verdad? Miserable, hermano. Así. Y dice Dios: maldito el que teniendo que dar, no da o da la que no sirve. Lo peor para Dios. El billete más chiquito para Dios. Las fichitas para Dios. ¿No cargas billetes? ¿No cargas billetes? Te sacas la fichita y todavía escoges 2. Y esa da. ¿Por qué no buscas billetes en la billetera en lugar de buscar fichas en la bolsa? Es que, hermano, yo no tengo. Iba a decir maldito, pero mejor me la aguanto, hermano. Estuve a punto de decir maldito. Hermano, ¿eso dice la Biblia? Pero ese es el pueblo de Dios, hermano. Elías dice: Señor, todos han sido traicioneros, todos han sido desleales. Pero Dios dice: no, hay 7,000. Hay un remanente, Elías, que tú no sabes que existe, pero existe ese remanente. Dice Dios: yo lo he visto, yo sé. A propósito, el versículo 18 dice: yo haré, dice Dios, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Miren, hermanos, me hace pensar que el resto del pueblo aún besaba al Baal. Estos 7,000 ni doblaron sus rodillas ni lo besaron con su boca. El resto doblaba su rodilla y lo besaba a la vez. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hacía eso. ¿Cómo andaba la lealtad del pueblo de Israel, hermanos? Pero Dios dice: hay un remanente que no ha doblado su rodilla. Hay un remanente que no se ha rendido a la falsedad. Hay un remanente que no ha sido infiel. Hay un remanente que no ha derribado sus altares. Todavía lo conserva. Todavía se encuentra, dice Dios conmigo. Hay un remanente dispuesto todavía a escuchar la palabra de Dios, que quieren la verdad. Hay 7,000 hombres, dice la Biblia, 7,000 que no han doblado su rodilla.
Hay un remanente. Qué bendición, hermanos, saber que hay un remanente. Yo quisiera haber creído desde hace años que si Dios iba a hacer algo, lo iba a hacer con el 100% de gente. Me hubiera encantado saber que el 100% de la iglesia diezma al Señor. Yo nunca me he ocupado de eso, hermanos. Y yo no sé con qué porcentaje de gente de esta iglesia se sostiene. Porque aunque usted no lo crea, aquí hay algunos que nunca han sabido qué es diezmar. Tienen su concepto, tienen su criterio. Pero bueno, es un asunto tuyo y Dios. Yo he mantenido esa filosofía siempre, hermanos. El diezmo es un asunto tuyo y Dios. Mío y Dios. Quien se va a arreglar conmigo si no diezmo no es el tesorero, mucho menos el pastor. Porque ese negocio no es conmigo ni con el tesorero, es con Dios. Dice, no, que yo no diezmo porque no sé qué hacen con los diezmos. ¿Te importa eso? Yo, sí, no soy miembro de la iglesia. Va, está bien, te importa. Pero ¿acaso no es Dios el que vigila la administración de eso? Yo siempre he dicho, hermanos, mi responsabilidad llega hasta cuando suelto mi sobre de diezmo. Cuando yo lo pongo ahí, o yo se lo doy a hermano Daniel y digo, hermano, ahí está mi diezmo. Amén. Dios ha sido bueno conmigo, Dios me bendijo, hermano, lo pongo en sus manos, usted es responsable. Así es, hermanos. Así es. Al final de cuentas, el hermano no es el que me va a bendecir a mí porque di el diezmo. ¿Quién me va a bendecir a mí? Dios. Pero hermanos, nunca me he hecho ilusión de eso. Nunca he hablado con nadie personalmente de sus diezmos. Nunca. Nunca. Aunque en una ocasión yo oí, hermanos, alguien me contó en una ocasión que fue contando que yo le había preguntado por sus diezmos. Y hermano, quiero decirle una cosa. Nunca le he preguntado a alguien, hermano, ¿y por qué no estás diezmando? A menos que alguien me platique de eso. Hermano, Dios no sostiene su iglesia con el 100% de gente en la iglesia. Para nada. Pero hay un porcentaje de fieles con los que Dios sostiene su iglesia. Y logra que se haga lo que se haga. Hay un remanente que lo entiende, que Dios es bueno. Hay un remanente dispuesto todavía a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno saber que hay un remanente. Mire, hermanos, qué bueno saber que hay un remanente de domingo todo el día y de miércoles. Porque para los que no sabían, quiero contarles que aquí hay gente que llega domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles en la noche. Amén. Porque el resto de algunos de ustedes ni cuenta se dan, porque solo llegaron hoy en la mañana, otros llegaron solo hoy en la noche, el miércoles ya no se aparecen. Hay un remanente, hermano, gracias a Dios, de domingo todo el día y de miércoles, y un pequeñito remanente los días sábados, llevando el mensaje del evangelio. Un remanente chiquito. Quiero terminar ahí, hermanos. El profeta Miqueas, en su capítulo 4, versículo 5. Miqueas es un libro de la Biblia, hermanos. Aparte que era un profeta de Dios también.
en el capítulo 4, versículo 5. Escuche esto, hermano, yo me imagino que a algunos les va a costar encontrarlo y ya nos queremos ir. En el versículo 5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Dice Miqueas, eso es lo que vamos a hacer. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. El salmista dice en el Salmo 20: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos, nuestro Dios tendremos memoria. Aquellos confían en cualquier otra cosa, nosotros vamos a confiar en Dios. Ese es un remanente, hermanos. Quiero terminar esta noche dándole gracias a Dios por creyentes fieles, por creyentes que son parte de ese remanente. Debes saber que en toda iglesia hay un remanente fiel, en toda iglesia, hermanos. Hay un remanente leal, hay un remanente que no ha doblado su rodilla, hay un remanente que siempre está. El desafío esta noche es ser parte de ese remanente. La puerta está abierta. Nada más tienes que pararte, venir y a arreglar algunas cosas con Dios aquí, tomar algunas decisiones en tu corazón. Es todo lo que tienes que hacer. Es un remanente que no tiene restricciones. Quien quiere entregarle su corazón a Dios, se lo entrega, hermanos, con libertad. Sé parte de aquello que queda de algo. Sé parte de ese pequeño porcentaje que no dobla su rodilla ante Baal. Dice, hermano, hoy sí yo me sentí, hoy sí siento que me tiró a mí, hermano. Qué bueno. Me hubiera gustado seguirte tirando más, pero dejemos algo para otro día. Es suficiente esta noche, hermano. Si Dios nos ha hablado, ¿por qué no venir al altar? ¿Por qué no regresar a tu casa y hacer un altar en tu casa? Escógete el mejor lugarcito de tu casa y que ese lugarcito te mire día a día doblar tu rodilla. Hazlo. Sé parte de los fieles. Sé parte de los 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal ni lo besaron. Sé parte. No seas parte del resto que dejó el pacto de Dios. No seas parte del resto que derribó los altares y que mató a los profetas. No seas parte de todo eso. Sé parte de los 7,000. Sé parte de aquellos 300 de Gedeón. Con estos 300, con ese remanente, Dios va a hacer algo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por abrir tu palabra este día, Señor, en la mañana para la escuela dominical. Luego para el devocional, y esta noche tú nos permites leer algo en tu Biblia, vivir, Señor, esas experiencias de tu palabra. Padre, despiértanos, ayúdanos a reaccionar. Padre, abre nuestros ojos y muéstranos la bendición que será ser parte de ese remanente tuyo. De ese remanente, Señor, que no ha doblado su rodilla ante Baal ni lo han besado con su boca. De ese remanente que se queda fiel a ti. De ese remanente, Señor, que disfruta tu palabra. Habla contigo en oración. Toma tiempo para hacerlo. Goza llegar a tu casa, Señor. Goza doblar su rodilla en este lugar y hablar contigo a través de la oración. Padre, ayúdanos a ser parte de ese remanente
que disfruta servirte, que no es un fastidio el servicio a ti. Padre, trata con nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, esta noche en esa actitud de oración, hermano. Es un asunto muy suyo delante de Dios. Es más, yo creo que si lo hubiera querido ya hubiera doblado su rodilla, ya estuviera orando con el Señor en algún lado. Pero si alguien estaba esperando que yo le invitara, y usted quiere pedirme que yo ore por usted esta noche, porque quiere ser parte de ese remanente, aunque le cueste lo que le cueste. Dice, hermano, yo quiero ser parte de ese remanente fiel al Señor. Nada más que tengo mis dificultades, hermano. Ore por mí. ¿Quieres que ore por ti? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios se bendiga, 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 Dios se bendiga. Dios se bendiga, amén. Amén. Dios se bendiga. Oro por ustedes esta noche, hermano. Hermano, yo quiero ser parte de esos 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal, que se han quedado fieles al Señor, que aman a Dios, que son leales a Él, que no han derribado sus altares. Yo quiero, hermano. Ore por mí, hermano. Ore por mí. ¿Hay alguien más? Levanta su mano. Dios te bendiga. Dios se bendiga. Amén. Si quiere buscar un lugar para doblar su rodilla, hágalo mientras terminamos esta noche, hermano, con una oración. Pónganle cuidado a su vida personal y su relación con Dios, hermano. Padre, quiero agradecerte por este tiempo en tu casa. Bendícenos, Señor. Dirígenos, Padre. Señor, cómo necesitamos de tu Santo Espíritu trabajando en nuestros corazones, ayudándonos, Señor, a ser humildes, a reconocer nuestra miseria delante de ti. Separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Sin tu presencia, Señor, estamos perdidos. Sin tu poder, mucho más. Padre, bendícenos esta noche. Toma en serio nuestras oraciones, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestra entrega a ti, Señor. Padre, ayúdanos a tener victoria sobre todo eso que es pereza, sobre todo eso que es negligencia, indiferencia. Señor, ayúdanos a tener victoria. Ayúdanos, Señor, a meternos en tu palabra, a leer tu palabra, a tomar tiempo, Padre, para orar y hablar contigo. Señor, qué gratos momentos, qué descanso, qué alivio, Señor, el pasar un tiempo contigo. Padre, bendice esta iglesia. Estamos rodeados, Señor, de influencias, de un cristianismo que en buena medida, Padre, se ha apartado de tu palabra. Yo te ruego que tú nos ayudes a quedarnos en la Biblia, a quedarnos, Señor, fieles a ti, leales a ti. Gracias por las manos alzadas esta noche. Gracias por esas rodillas dobladas delante de ti, Señor, esta noche. Padre, haz tú la obra en nuestros corazones. Y haznos, Señor, cristianos fieles, cristianos que te amemos, cristianos para los que sea un placer, sea un gusto, sea una bendición llegar a tu casa, abrir tu palabra, leerla, servirte, Señor. Es un placer servirte, Padre, no un fastidio. Ayúdanos a cambiar de actitud. Padre, gracias esta noche, gracias por esta iglesia, gracias por este grupo que vino.